ustedes muy bienvenidos a otro programa más del podcast más a lo legal de todo el Ecuador y del mundo entero, más claro. Este es el programa número 7. 7, como 7 son los pecados capitales. Y como siempre, para no perder la costumbre, tenemos invitados de talla, de altura, invitados pesados. En esta ocasión, el señor doctor Lenín Duque. Señores abogados. Muy buenas tardes con todos. Efectivamente, como tú le indicas, Batman, un invitado a lo legal. Tenemos aquí un especialista. No voy a leer tantas maestrías que tiene porque nos quedamos toda la tarde. Y doctorado, bueno, ya creo que los han visto por ahí. Y sobre todo, y te quería mencionar algo, que no van a estar molestando. Gracias a ti, ¿Qué pasó? yo inicié las redes. Porque yo te veía hace tiempo, sí, me gusta ver, aunque digan que no, a veces uno encuentra... Me gusta. Ver las redes. Perdón. Y hay cosas interesantes. Das tú, y es más, tu forma de hacerlo para que ¿Hacer realmente qué cosa? eso es inclusión, ¿Hacer qué cosa? como lo hacen las publicidades y los spots que él muestra. Okay. Entonces, y te cuento algo, por ahí entre unos colegas, a veces decían no, se burlaban de ti, por la forma de cómo lo hacías, no, que eso no es serio, que no es profesional. Ahora mira quién eres tú, cuántos seguidores, eres conocido como el caballero del derecho y un gran influencer en las redes. Bienvenido Lenín, mucho gusto. Bueno. Edwin. Buenas tardes a todos los que nos ven. Lenín, bienvenido a este podcast, a lo legal. Sobre todo contar con tu presencia así va a ser muy fructífero porque tú eres una persona que conoce de cerca la realidad procesal. Te he visto litigando en las unidades de trabajo, sé que defiendes a trabajadores y va a ayudar mucho en que le informes a nuestra comunidad, a la comunidad que te sigue también, cuáles son sus derechos, los derechos laborales de cada persona, tanto del empleador como del trabajador. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. No soy mucho de ir a podcast porque la verdad que generalmente son en horas laborables. Pero bueno, nos conocemos, incluso estuviste en mi casa, me parece hace un par de años, con Don Camarón estuviste, ¿verdad? Y Jorge Aníbal. Y Jorge Aníbal, también hicimos en vivo. Aún era gordito este man del... ¿Cómo que se llama? El Marciano. El Marciano. Entonces, para mí realmente es gustoso, y más aún si vamos a hablar de derecho y el tema de cómo llega a las redes. Si lo quieren tocar, también lo podemos tocar y vamos a ver si es serio o no seria la cosa, porque al final, yo no recuerdo quién lo dijo, pero alguien en alguna ocasión dijo, nunca te va a criticar el que está encima tuyo, porque para el que está encima tuyo... todavía no le llega, así que no tiene que decir de ti. Pero tal vez el que no ha llegado, no lo ha logrado, probablemente sí sienta ese celo de ver cómo vas creciendo y probablemente por eso te critique. Es muy cierto y es verdad porque inclusive en esto, como te comentaba, me decían eso. Y yo le digo, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Cómo eres? Claro. Tú no sabes cómo está él. Ándate a la oficina, no es que te esté tirando flores, pero bueno, ándate a la oficina, hay que hacer fila. Entonces, esa es la diferencia. Él quiso llegar a su audiencia, a su público. El y pueblo. sobre todo, El pueblo. y sobre todo hacer lo que queremos hacer aquí. Claro, conciso, directo y para que se comprenda qué es lo que lo manejas en las redes. Tengo una duda. Tu primer video para redes, ¿no? Mire, doctor, usted tiene una trayectoria increíble. Usted es abogado desde el año 2007. 2007, ya. Ok. Su primer video para las redes, ¿con quién fue? Se va a reír. A ver, eso creo. ¿Sabes que tengo esa duda? Porque digo, uy, en la pandemia... No fue con Robin. Realmente, lo voy a decir así en palabras crudas para que lo pongan en el intro, sí. Yo llegué a las redes por un video porno. ¿What? ¿Cómo? ¡Oh, my God! Empezamos fuerte. OnlyFans. Es la verdad. Un ratito. A mí me contrató una chica. ¿Cómo? Ok. Usted el video Que no voy a Más dar su nombre. interesante. Que no voy a dar su nombre. Ya. Pero es una persona del medio, de un medio de comunicación, que se hizo viral un video íntimo de ella con otro chico. Ah, no eran dos, No, no eran un no, trío, no eran un trío. otro chico. Ahora sí. Bueno, ¿por qué fue? Esa persona iba a contratar tu servicio Ella por un video me contrató y el video de ella era un video porno. Claro, pensé que era ¿Por qué año más o menos? el que te contrató para hacer el Para porno. marcar solamente el año. Ya todos sabemos. No, ya se sabe quién. Resulta que ella me contrata porque se hizo
muy viral el video de ella con su pareja, que también era un talento. Entonces, ella me dice, vea, yo no tengo los medios económicos en este momento, no tengo los recursos, pero hay una aplicación que no sé si usted la tenga. Y ella me muestra su TikTok. Y le digo, sí la tengo porque como mi hijo en ese entonces tenía 12 años, 13 años, o no menos, de 10 a 12 años tenía. Entonces yo lo tenía para ver quién le escribía a mi hijo. O sea, como un mecanismo de control, ¿no? Okay. De ver Una supervisión. quién le escribía, correcto. Resulta que ella me dice, hagamos un video de TikTok. Va a ver que se le va a hacer viral. Y ella me hace un video en el que estamos en una conversación, en un audio viral de TikTok. Y se demoró una semana en enviármelo. Y no me enviaba el bendito video. Y yo, oye, ya te presenté el script. Y yo no soy penalista. Entonces a mí no es que me tocó subcontratar, sino que yo llevo mucho a los abogados cuando recién se gradúan en darles un espacio. Entonces ellos a mí no me pagan absolutamente nada. Qué bien. Pero cuando sale algún caso personal, dividimos honorarios. Entonces esa es como que la sociedad que tengo con algunos abogados hasta el día de hoy. Y en ese entonces, todavía está de hecho ese abogado, yo le ofrecí los servicios de este abogado a través mío. Bueno, así fue el pacto. Bueno, hicimos el video, una semana no me enviaba. Pero yo vi cómo ella lo grabó. Entonces dije, ¿y si yo mismo hago uno del despido? Y ahí se me ocurre a mí hacer uno, que fue mi primer video, que fue en caso de que te despidan del trabajo, porque mi especialidad es la materia laboral. Claro. Ya después, ahora me dedico a dos áreas, ¿no? Laboral y familia, pero en ese entonces era más solo laboral. Hice el video y pegó. Esa es la verdad. Entonces ahí, ¿por qué el estilo? Fue porque yo tengo una maestría en comunicación política, eso yo lo hice en Washington, Estados Unidos. Ahí me enseñaron a mí a comunicar, o sea, realmente no es que fue improvisado. O sea, cómo comunicar para mí era claro. Tenía que tener una narrativa que me permita a mí decirle el problema, la posible solución a medias y luego la necesidad de que me busquen. Por eso, y la frase no la creo yo, la frase soy tu abogado. Sí, esa la crea un asesor político, fue asesor de Marcela Guinaga, fue asesor de Correa, actualmente trabaja con el presidente de Noboa, se llama Carlos Ferrín, no sé si lo han escuchado. Sí. Él es un asesor político, se dedica a hacer comunicación política. Muy bien. Él me creó el Soy tu abogado. Entonces ahí yo, como ya tenía ese Soy tu abogado, como 10 años atrás, saco de nuevo el Soy tu abogado y ahí pegó. Ahí pegó. Como Claro, que- porque Y a la final te pasaron el video, perdón. Me lo pasó como al mes. Al final cuando ya la había Hasta renuncié a la defensa. Pero usted ya era full con el primer video. La rompió. El primer video llegó a más de 100.000 vistas. Y el crecimiento en TikTok al inicio, mira, esto le sirve a la gente que esté iniciando en redes. Cuando tú haces un video en TikTok, en una cuenta nueva, subes rápido como la espuma. Llega un momento que ya la aplicación mismo te estanca. Pero si tú creas varias cuentas, mira, como un tip, creas varias cuentas y lanzas un buen video, se te hace viral en las cuentas nuevas, se te hace viral. O sea, de hecho, yo me estanqué, ya hace como 2 años tengo la misma cantidad de seguidores y no he pasado. ¿Qué te tiene que pasar? Que subes, bajas, Si dejas de hacer videos, la gente te deja de seguir y por montones. Te tienes que hacer un nuevo video para que la gente te vuelva a seguir. Esa es la historia de cómo llegué a TikTok. Interesante, quería hacer una acotación con respecto a la frase de soy tu abogado. Y sí, tiene sentido porque es una palabra, una frase que a uno lo asocia, como por ejemplo, soy tu marido. Eso es también. Pepa. Tu marido ahorita, ¿qué? Pero ¿por qué viró el dedo? Se así? está entendiendo. Se le quebró Se le quebró el dedo. Lo hizo así. Porque era ya. Sí. Para acá. Soy tu marido. Bueno, muy. Entonces es bastante interesante, ¿no? Claro, muy claro, interesante. sí, es muy importante. Esos inicios que prácticamente no todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí, Entonces, bueno, realmente solo 2 veces en mi vida lo he contado. En un podcast de un amigo que ya estuvo aquí también, que es Jorge Aníbal, y esta es la segunda ocasión que lo cuento. Privilegios. primicias, ¿ah? Sé que nació por la porno. Pero bueno, ahora sí, entrando un poquito más al tema, ya como lo indicas, este tema que vamos a tratar es muy interesante porque así nació la idea de este podcast, así nació la idea con Batman Guayaco y su Via Group, de poder servir, porque aquel caballero de la noche Que usted lo sabe muy bien, abogado, también, ¿no? le daba un centro de quejas, un call center de quejas básicamente.
Es la comisaría. Es la comisaría. Literal. Y realmente son cosas tan, cuando uno conoce, digamos, un poquito del derecho, son cosas tan inauditas que hacen. Entonces, la idea de esto es explicar un poco más qué es lo que ocurre. Y como primer tema, te quería hablar de la informalidad, ¿ya? A veces dicen que es verdad no firmar nada para que te laven las manos, pero al mismo tiempo eso es un arma de doble filo. Hablamos como empleador. Y como trabajador, a veces no firmas nada porque necesitas trabajar, pero cuando exiges firmar, ocurre lo que ya sabemos que puede ocurrir. ¿Alguna opinión del tema? ¿Cuál crees que sea la mejor recomendación? Aunque la ley te dice que si no hay nada escrito, tú no tienes derecho a reclamar. Ya, aquí hay un punto importante, porque tenemos dos posturas, ¿no? Y este podcast va a ser muy criticado porque vamos a hablar de un tema que es sensible. Por un lado, quien necesita trabajar y te firma lo que le pongas al frente. O no te firma nada, si le dices que no tiene que firmar nada, tampoco lo va a hacer porque necesita el trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, el emprendedor o la persona que quiere emprender un nuevo negocio y tiene la necesidad imperiosa de contratar a alguien. Entonces tenemos dos posturas. Aquí, independientemente de la postura, es que la información que nosotros vamos a dar aquí le sirve a los dos. Y va a depender de qué lado estés para ver cómo lo vas a tomar. Porque si sabes que te puede perjudicar como emprendedor, de pronto tienes que evitar el contratar a una persona. Como decían mis papás, arrópate hasta donde te dé la sábana. Si tú contratas a una persona, el contrato puede ser verbal o escrito. O sea, el simple hecho de que no firmes un contrato no significa que no trabajes para alguien. ¿Cuándo ocurre realmente el problema? Cuando tú contratas a alguien y estás iniciando para que te ayude a comercializar tu producto, te ayude a vender, no lo puedes subordinar. Ahí está todo. Si esa persona no está subordinada, ya no hay relación de trabajo. Y ya no hay problema. Te puede demandar y va a perder, el trabajador va a perder todos los juicios. Pero el problema es que en el Ecuador nosotros pensamos que la persona que estamos contratando para vender el producto, porque recién estamos iniciando, ya es tu empleado. Y ya le exiges que cumpla metas, ya le exiges que cumpla un horario de trabajo, ya les das órdenes de todo tipo. Entonces ahí creaste la subordinación. Una vez que tú creaste la subordinación, ya no hay nada que hacer. El trabajador te va a probar la relación laboral. Te va a probar con testigos, con correos electrónicos, con fotografías, con videos, etc. Entonces la informalidad es muy peligrosa para el empleador. Es muy peligrosa. Porque en un proceso judicial, si el trabajador te demuestra que estaba subordinado, vas a tener que pagarle todos los derechos que no le reconociste durante todo su tiempo de servicio. Más intereses. Más intereses y encima costas y encima los honorarios del abogado de él, pues. Pero eso en teoría. ¿Cómo? Pero en teoría no. Y en la práctica acá No, en Ecuador. En la práctica, o sea, mira. Sí hay un precedente de aquello porque, lo digo, ¿no? Porque siempre me llegan personas que me escriben, ¿sabes qué? Mira, ve, estoy trabajando acá. Ojo, pero es que no guardan las evidencias necesarias. Ese es un punto importante. Ese es el problema. A ver, tú vas a un juicio y vas sin pruebas. ¿Qué haces, Lenín? El abogado no te tiene que dar las pruebas las tienes que dar tú. Exactamente, entonces... Sí, ya, pero yo quería llegar al punto en que la mayoría de personas, que es un factor común, me dicen, no, lo que pasa es que tienen amarrado en el ministerio. Ya, ese es un punto importante. El Ministerio del Trabajo es un saludo a la bandera. El Ministerio del Trabajo solo te sirve para que presentes tu denuncia y dejes sentado el que te despidieron y punto. Pero el Ministerio no te puede mandar a pagar absolutamente nada. Entonces, esa es la desinformación de las personas. Oh. Las personas creen que cuando van a denunciar al Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo les tiene que solucionar. Y ahí se encuentran con el problema de que el Ministerio no hace nada porque no tiene competencia para hacer nada. El Ministerio es solo para relación de trabajo. Pero, si tú doctor, trabajas, te sirve el Ministerio. Si ya dejaste de trabajar, ya no te sirve, tienes que ir al juez. Pero sin embargo, el mismo Ministerio de Trabajo receta denuncias por despido intempestivo sabiendo que no tiene competencia. ¿Por qué lo hacen? Porque hay muchos empleadores, no todos, pero hay muchos, que lamentablemente, y de hecho estoy llevando un caso así, despiden al trabajador y a los 4 o 5 días están presentando un visto bueno por abandono. Entonces, ¿por qué le sirve al trabajador presentar la denuncia en el ministerio? Porque ya el ministerio estuvo informado de que lo despidieron. Y si le hacen esa trastada de presentarle un trámite de visto bueno,
por lo menos ahí tienen la denuncia para defenderse. Claro, ya va a haber. Ya, Se va a pedir una correcto. copia certificada de ese expediente. Correcto, entonces y va a ya servir. eso Ok. les ayuda a ellos a Perfecto. defenderse en un visto Mira, bueno. mira la Oh, importancia interesante, de ¿no? alguien que sabe de la materia, porque obviamente no todos los abogados no es Sí, que bueno, saben todo. yo me preguntan de penal y mejor me dedico a cocinar, o sea, o de tributario, o sea, yo, hermano, No, de tributario, o mercantil, me empiezan a hablar de eso y me hablan en chino. O sea, No, porque cada quien es experto en su rama, ¿no? Son especialidades del derecho. Abogado, su rama, ¿cuál es? Constitucional y penal. Ah, yo pensé que iba a decir que Constitucional y penal. No, esa no, es no, la rama de esa es la especialidad. rama. Los Bueno. derechos, aunque te cuento que muchos juzgadores están utilizando, ¿sabes qué analogía están utilizando en una acción de protección? El prisma y un Ah, rayo de luz. Y que ese rayo de luz que viene... Cuidado con la mano, cuidado con la mano. Veo que el prisma. Y créeme, el rayo de- créeme. Oye, me quedo sorprendido. Yo también me quedé sorprendido. Porque hacen un análisis, un control legal, de legalidad, en vez de, oye, estamos en una acción de protección. Bueno, yo todavía estoy en contra de los jueces legalistas. Boca de ley que son. Porque causan mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, tenemos para tratar Oh. mil cosas y hay un punto que yo sí quisiera tratar, bueno, si es que se da la oportunidad, si vamos a hablar de derecho laboral, es el tema de lo importante que sería una reforma en el Código de Trabajo respecto a la caducidad del derecho de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia para reclamar. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia solo tienen 30 días para demandar. O sea, es absurdo. O sea, el embarazo, la lactancia y su parto se acabó en 30 días. Es que si la despiden a esa mujer, 30 ella días. tiene 30 días, una mujer embarazada que la despiden, la dejan en la calle, tiene otro tipo de preocupaciones más que ir a buscar un abogado. Así y es. le da solo 30 días para demandar, es de lo más Pero importante. es que imagínate, nuestro Y, código de y trabajo, ojo, ¿cuánto y tiene? a pesar que la Constitución dice que los derechos laborales son irrenunciables, te dan 30 días. Entonces, sabes que yo le puse por escrito a un asambleísta que me escribió por mi cumpleaños hace 2 días. Feliz cumpleaños. Sí, no sé vi qué. que era el Y cumpleaños. yo le contesté, le dije, brother, gracias. Oye, quiero plantearte una reforma por esto de la mujer. No me contestó más. Es que nuestro código de No me trabajo. contestó más. ¿Cuántos años tiene nuestro código de trabajo? Más de 100 años. 1930 y sí. 1938. Es Y bastante. con ese Ahí mismo nació. código se está Ahí nació. No. o sea, vamos para 90 años más o Te menos. cuento que yo hice una Casi analogía 90 del Código de Trabajo. No sé si usted ha visto El Chavo del 8 o ha ido a un circo. Yo decía que el Código de Trabajo parecía un pantalón de payaso. Todo parche. Porque es una construcción. Bueno, hay un sistema que te ayuda a ver las modificaciones. Tiene no sé cuántas modificaciones el código. Es terrible realmente. Y lo pronto es que trata de adaptar las realidades actuales con las leyes que se aprueban. Pero si tú lees más adelante, va en contra. Vuelve, claro. O sea, es como nos pasó un caso justo del prisma, de una analogía. Hubo una sentencia constitucional Hay una sentencia. donde cambiaron un artículo puntual que con ese todo el derecho contigo. Pero 2 artículos más adelante de la misma ley decía lo contrario. Y el juez se puso a decir que no, que el prisma, No hay que los favorabilidad colores- en el Ecuador, doctor. Usted que Sí. litiga. O sí. Artículo Bueno, 4. la No, verdad ¿cuál que es? sí, artículos. Indubio properario. Sí, artículos 5 y 7 del 5 y Código de 7. Trabajo. Existe cuando se llega a generar cualquier tipo de duda en un jugador, excepto si primero ya no hablaron con el juez. No. Aquí estamos probando que esa parte. aquí estamos probando que Hay es una a lo legal. Te cuento que un día Hay yo una estaba, excepción en la regla. un día yo estaba esperando unos oficios y resulta que la secretaria se había equivocado en el nombre de la empresa condenada, ¿no? Condenada, cuando me refiero a condenada, o sea, sentenciada, mandaron a pagar, ¿no? Entonces se había equivocado y yo lo vi, pues, al doctor, y yo le digo a mi colega, oye, le digo así, imagínate si al doctor Duque lo hacen, está esperando, está en coordinación, está ahí esperando algo. Toca hacer de todo. Claro, toca ver. Toca hacer de todo. Y imagínate lo que nos va a pasar a los pobres mortales. Es que esa partecita, muy pocas personas quieren hablar. Si ya hablaste con el juez, es otra cosa. Sí, definitivamente, pero sí
En el caso de los abogados, y esto es un mensaje para los colegas que hacen derecho laboral, siempre tienen que tratar de generar una duda en el juzgador, porque en materia laboral, efectivamente, como lo dijo el colega, existe el indubio pro operario, que es beneficiar al trabajador en caso de duda sobre alguna disposición. Entonces, por ahí son ciertos tips que tú vas creando y volviendo al tema del trabajo informal, que generalmente se da en los pequeños emprendedores, que es a los que no les gusta que hablemos de este tema, porque el pequeño emprendedor piensa que nosotros le estamos causando un daño al decirles cuáles son sus derechos y no se dan cuenta que realmente estamos evitándoles un problema futuro que puede terminar en la quiebra de un negocio. Yo defendía a un empresario, tenía 121 camiones, nunca me olvido de este caso, y el señor llegó como con 60 demandas para que lo defendamos. Yo defendía en ese caso al empleador. Cuando fuimos a juicio no había forma. Él los hacía facturar, pero les hacía cumplir un horario de trabajo en un lugar donde había bitácora. Ellos tenían la bitácora. Entre ellos, todos eran testigos del trabajo que ellos realizaban. O sea, encima, si llegaban tarde, los sancionaba, les descontaba. O sea, yo le dije al señor, vea, lo que tenemos que hacer es empezar a vender los camiones y empezar a negociar con ellos. Y él me dijo que no. Me dijo, no, el tiempo que nos tengamos que demorar. Para no alargarles el cuento, el señor terminó en un problema serio y terminó perdiendo sus camiones, porque los juicios los empezó a perder y no había forma de ayudarlos, no había forma de defenderlos. Entonces, a los pequeños emprendedores sí tienen que cuidarse. No crean que esto es de soplar y hacer botellas. Si usted va a contratar a un trabajador, tiene que saber que necesita los recursos para hacerlo. Y si no va a tener los recursos para hacerlo y igual quiere tomar el riesgo, hágase una caja chica y empiece a ahorrar por el problema que podría existir. Porque si no va a terminar cerrando su negocio más adelante. No es que todo a favor del trabajador y abajo los empresarios. No se trata de eso. Se trata de que si voy a hacer algo, tengo que respetar la ley de los trabajadores. No, por mi beneficio, no voy a sacrificar el derecho de los demás. Entiendo yo que son diferentes factores los que juegan acá. Ahora, esto es desde el punto de vista del emprendedor, pero la necesidad del pueblo por trabajar los lleva, ya sabes qué, ya, trabajo el día, págame. Entonces, hay personas, jefes, emprendedores, dueños de empresas que de una u otra forma se aprovechan de esto. Se aprovechan de que el pueblo necesita trabajar, necesita dinero, necesita ingresos. Ahora, hace semanas atrás yo escuché algo de alguien por ahí que dijo que la verdadera problemática de un país no son aquellas personas que evaden impuestos, sino el trabajador informal. El trabajador informal es producto del trabajo que le dan de manera informal. Existen trabajadores informales que son particulares, que son individualmente ellos trabajan, realizan sus labores, ¿verdad? Pero cuando ya quieren emprender y quieren hacer un negocio de lo que ellos hacen de manera informal, ahí es cuando nace el problema y volvemos al tema. Entonces, cuando yo quiero crecer, me encuentro con una limitante de que esa persona a la que yo quiero contratar tiene derechos. Entonces, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Entonces, si yo quiero trabajar de manera informal, estoy corriendo un riesgo porque me va a caer luego el IES, me va a cobrar los aportes y me va a cobrar fondos de reserva, los intereses de los aportes, si es que me los cobra vía coactiva, me va a cobrar 13º, 14º, vacaciones. Entonces, el trabajo informal como tal, si es una persona que trabaja de manera informal y necesita trabajar, yo no le veo un problema. El problema nace cuando esa persona informal empieza a contratar personal. Ahí es donde nace el problema. Porque hay mucha gente vendiendo aguas, vendiendo colas, vendiendo sándwiches, La bahía está repleta de trabajo informal. Entonces, ellos no le están causando un daño a nadie, porque ellos mismos son sus propios jefes. Ellos trabajan de manera individual. Ahí no hay un problema. En el trabajo informal, para mi criterio, ahí no hay problema. ¿Y por qué ellos optan por un trabajo informal? Porque no hay fuentes de empleo. Así es, no hay empleo formal. La empresa privada no se abastece, la empresa pública tampoco se abastece, las instituciones públicas no se abastecen. Entonces, y el hambre no espera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre o la madre de familia? Salir a la calle a trabajar. Buscárselas. Buscar el pan todos los días. O sea, estamos hoy por hoy, lamentablemente nuestro país tiene mucha informalidad y nos han llevado
a eso. Gobierno tras gobierno nos han llevado a eso porque no ha existido manera de garantizar el empleo hacia las personas y ha bajado el nivel de educación. En vez de subir, el nivel de educación ha bajado. Hace poco hice un video de que de segundo de básica a quinto de básica no se pueden quedar de año hoy en día. Entonces, eso en nuestra época eso era impensable. No. Pues. Yo soy de la vieja guarda. Pues. Eso era impensable. Pues, bro. Tú desde el primer grado te podías quedar de año. Por supuesto. No es que mi papá trabaja y no tenía Yo estaba en el sexto grado. grado de la escuela, yo tenía un compañero de 15 años, yo tenía 11, 10, 11 años, porque yo tengo un poco antes. Y ocurría. Eso y él ocurría. seguía ahí. Y la verdad que no sé si era un descuido, porque él sí que no daba. No, probablemente los padres de él trabajaban y no pasaban con él y lo dejaban solo en la casa. O sea, eso ocurre, pero hoy por hoy los bebés no se pueden quedar de año. Entonces ya eso te empieza también a dar un mensaje de que la educación ha cambiado y estamos dándole las posibilidades de que niños que de pronto no han aprendido, no se trata de que sean vagos o no, porque muy probablemente el niño no es que sea vago, sino que no tiene a sus padres al lado para que le ayuden. Entonces estamos llevando a una sociedad para que todo se le haga fácil. Le estamos facilitando las cosas. Ahora poco este tema que nos llevó a la Defensoría del Pueblo, doctor. Sí, bueno, O sea, una tontera. hay una pequeña modificación que sí lo han hecho, que me parece bueno, muy aparte de ese tipo de protección, cuando que crean los DESE, ¿ya? Los departamentos que te sirven para tratar cualquier problema psicológico que tenga el menor, porque inclusive uno de los temas que por algo motivo nos llevó a cierta instancia, era con un menor de edad, y en el trasfondo, ¿qué había pasado? Había un problema familiar, y ellos eran hermanos, o sea, tuvieron un récord muy bueno, excelente, pero justo el último año, ya para graduarse, uno empezó a fallar. Pero ¿qué ocurría? Justo ese año, problemas familiares y problemas serios. Entonces, bueno, se solucionó, pero... Claro, lo que dice Lenín es cierto, no tiene a los padres, o sea, y esto, bueno, saliéndonos un poco del tema de derechos laborales, no tiene a los padres... Es que el hecho de que se separen, no quiere decir que tú tengas que abandonar a tu hijo o a tu hija, ¿no? Porque de alguna u otra manera puedes llegar, conversar, preguntarle cómo está, qué hace, qué novedades hay en tu escuela. Y eso sí, tiene mucha razón el doctor Luque. En temas educativos hay muchas cosas que la gente desconoce. Y aprovechando que estamos hablando de ese tema, la gente no sabe que en los colegios particulares no le pueden negar dar los exámenes finales por la deuda de las pensiones. Entonces, eso lo dice el reglamento de la ley de educación y la gente muchas veces no lo conoce. ¿Y qué es lo que dice el colegio? No puede dar el examen porque no ha pagado el papito. Eso es ilegal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el padre de familia? Ir a denunciar en el distrito. Y el distrito puede sancionar al colegio en el caso de que no permita al estudiante que dé el examen final por la falta de pago. No significa que estamos solapando a los incumplidos, no señor, porque existen mecanismos civiles para que el colegio pueda cobrar ese dinero. Lo que pasa es que con la Constitución, desde la Constitución de 2008 que la hizo Correa, desde esa Constitución hay una garantía para la educación. Entonces no podemos, lo primordial que es la educación, sacrificarla por un bajón económico que puedan tener tus padres. Interesante. Invocando algo que dice la Constitución que querían. De Correa. Y hablando justamente de eso, no quería tocar yo el tema. ¿Qué dije? Yo me voy. Dije algo bueno. No quería tocar. Mira, porque es importante. ¿Cerramos el podcast? No. Vale la grabación. No, mira. Es importante lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque muy pocas personas, mejor dicho, muy pocas personas que llegan a la comunidad, al pueblo, como tú dijiste, hablan de esto. La educación es el pilar fundamental de la sociedad. Sin educación, ¿tú crees que quitándole un derecho a un grupo de personas se va a garantizar la seguridad ciudadana? ¿Qué opinas? La educación es la mayor herramienta de lucha que tiene la sociedad. Eso decía Simón Bolívar. Tú mantienes un pueblo ignorante y podrás dominarlo. Podrás ser Ya presidente. Como, o asambleísta por ahí. Alcalde, A ver, justamente ya que el señor doctor Lenín Duque menciona aquello de esa constitución de 2008 que garantiza el derecho a la educación,
Y trayendo ese temita a lo laboral, yo recuerdo muy bien que en la época de estos presidentes no se escuchaban tantas vainas, le tenían miedo los empresarios al Ministerio de Trabajo, a las repercusiones que tengan con respecto a cómo ellos trataban a sus empleados. Eso en dicho tiempo, pero ahora se escuchan y se ven tantas cosas. Bueno, yo sí tengo una anécdota con eso, y creo que ustedes tienen, Yo también iba a decir algo. tienen, que Cuenta. tienen que haberla vivido. El Ministerio del Trabajo era una cloaca. O sea, era el Ministerio del Trabajo antes de Correa. O sea, yo ya era abogado, como les dije. Yo en el 2007, Correa fue presidente en el 2007, ¿verdad? En ese año, ¿verdad? Constituyente. Ya. Entonces, bueno, claro, hasta que se construyó el nuevo ministerio, etcétera, cambió, se tomaron unos 2-3 años de gobierno, parece que fueron 3 años. Pero era terrible ir al Ministerio del Trabajo. Pues la gente tenía que esperar en la calle, hacía fila en la calle Olmedo y Malecón, que daba el Ministerio del Trabajo. La gente hacía fila, y encima frente al Club La Unión. La gente hacía fila en la calle para poder subir y que lo puedan atender. Entonces, yo sí vi ese cambio, tanto en el Ministerio del Trabajo como en la judicatura. Claro. O sea, ahora es totalmente diferente, con edificaciones, o sea, había papel en el baño, había jabón, había agua. Había aire acondicionado. Había aire. Ahora es un infierno. Yo el otro día tuve 3 horas en una audiencia laboral. Yo no sé quién sudaba más, el juez, la secretaria, mi defendido o yo. En la otra parte estuvo por Zoom, así que estaba en su oficina con aire. Estaba con aire, pero nosotros sudábamos. Pero... Yo ahora voy en Guayabera, porque no aguanto el calor. Bueno, yo casi no uso chaqueta, ¿eh? Porque me invitaron a que me la puse, pero de ahí yo casi no la uso justamente por eso, porque hace mucho calor. Y Acá Guayaquil. un cambio radical en infraestructura. o en atención. En todos los aspectos. Atención, o sea, yo sí siento hoy que al menos el Ministerio del Trabajo está abandonado. El Ministerio del Trabajo en Guayas, yo no sé las otras provincias, pero en Guayas sí está abandonado. Se ve y se siente, lamentablemente. ¿Y la judicatura? ¿Qué opinas? Eso peor. El otro día fui el martes es mi cumpleaños, fui al baño. Hermano, si yo orinaba, ya rebosaba. ¿Ves? Me tuve que regresar del baño. Me tuve que salir del baño. Porque el siguiente orine hacía que ya, chao, se rebose todo. O sea, más o menos, el que rebosa limpia. Era un asco, hermano. O sea, créeme que para nosotros como usuarios de los edificios del sistema de justicia del país, sí es denigrante. Y para los mismos jueces, para los secretarios, la gente que trabaja ahí. Yo me acuerdo que yo administraba una local, una Todo es administrativo de Sí, desde que dijiste el tema de la mujer. Bueno, y en la parte procesal, espérate. Una vez cae el presidente y no había papel en el baño. Teníamos la orden que hasta de nuestro bolsillo, porque a veces las compras se demoran, teníamos que tener jabón. ¿Pero qué papel. presidente? No voy a decirlo, no voy a Ya sabes. decirlo. Pero eso sigue pasando. Pero solo dilo. Uno como abogado a veces le da resmas de papel a la judicatura. El otro Hay jueces día, que Pero dicen, el otro día me tocó ir ¿quiere a la un lugar sentencia? que no quiero Regálame mencionar. una resma de No papel. te remas, verdad. un lugar que no quiero mencionar, que me pidieron toner, papel y almuerzo. Eso ocurre. Lo que pasa es que José ha estado muchos años en el IES. Entonces, en la parte procesal no la Mañana le conoce. terminan el contrato. No, ya no. Nada que ver. No, es que aquí al abogado no le gusta decir nombres No. propios, decir- Entonces quizás no está viviendo recién esas partes en que tú tienes que ir. Yo era muy administrativo. Y más hacía Otra cosas. y ya. Y lo oíste, Lo recalco. y no me digan nada. No me digan. Entonces, ¿En qué tiempo? no, como, o sea, ya no lo digas. Para que la gente lo entienda, estábamos diciendo que quien hace la parte administrativa son las mujeres. Entonces, Sí, por eso estamos molestando. La gente no sabe el contexto. No sabe el contexto. Entonces, resulta Contexto, sí, en negrita. en la parte procesal, ¿qué ves ahora? A ver, hagamos una distinción. Mucho demora los Un juicios. proceso 2015-2016. Mucho demora los juicios. Mucho demora los juicios. Mira, antes de la pandemia, hasta el año 2019, exactamente, cuando inicia el COGEP, sí ayudó mucho, al inicio del COGEP, en materia laboral, muchísimo. Un juicio duraba un año y medio, chao, ya estábamos cobrando. El trabajador cobraba su plata. Año y Primera medio, instancia. chao. Claro. No, el juicio.
Un año y medio. O sea, en primera instancia. En primera instancia. ya. No, ¿cómo? Todo el juicio. Apelación. Primera, segunda instancia, incluso si ibas a casación. Un año y medio estábamos cobrando. Con el COGEP. Fue mi época dorada, incluso económicamente. Porque en un año y medio cobrar, eso para nosotros los laboralistas, eso es maravilloso. Nosotros Hoy en día unos meses. nos demoramos, el penalista de entrar, se va sentando y... Bueno, hoy en día, 4 o 5 años un juicio. Wow. 4 o 5 años. Cuando le digo a alguien tanto es lo que me tiene que pagar, él me dice tanto. Y yo le digo, a ver, vamos dividiendo por el número de meses que nos... Le saco las cuentas. Digo, eso es más o menos como que usted me pagó $60 mensuales por el juicio. Entonces ya la gente dice, no, sí es verdad, ya no lo siente tanto. No, y eso, por eso es que a mí, bueno, insisto, me gusta mucho arreglar las cosas en un escritorio, porque es como que más rápido en virtud de eso. Y yo tengo un refrán. Arreglar más las vale cosas en un escritorio. O sea, me refiero a... Yo quiero entender eso. Cada vez, ¿sabes que nunca ha pasado eso? No era haber contado el contexto. Resulta que llega Lenín Duque aquí a este podcast, a lo legal, y todo se Sí, son administrativos. Sí, y yo lo primero que hago, me refiero es que yo soy mediador, me gusta solucionar las cosas lo más pronto posible, porque uno como abogado, sí, es verdad, tú cobras después de X cantidad de tiempo, y tú para que tengas ese, si dices, chuta, hoy día me salieron 4 juicios y voy a cobrar 3.000, 4.000, 5.000 dólares cada uno, pero después de 2, 3 años, pues. Así es. Entonces, ¿y qué hago mientras tanto? Entonces, y aparte, y el trabajador, que es una persona que hoy en día no es que te sales y ya mañana tienes 3 trabajos a disposición. O sea, saliste y estás buscando trabajo. Entonces, algo que yo siempre les digo, por lo menos aquí a los usuarios del estudio, es más vale un buen arreglo con largo juicio. Porque a veces vamos a pelear por una pequeña diferencia. Perfecto. Yo les digo, hagamos esto. Me gustan bien los números, calculemos. Listo. Valoren el tiempo. ¿Cuánto es el dinero? ¿Qué es lo que vas a cobrar? ¿Cuánto más falta de que te paguen? ¿Cuánto se están ofreciendo? ¿Cuánto vas a gastar en honorarios? Punto. Es así de simple. Y aparte que, como dijimos, primera instancia, segunda, casación. Y eso es la cantidad de dinero que el trabajador normalmente no tiene y la empresa sí. Bueno, generalmente lo que yo le recomiendo a los trabajadores es que si van a negociar, que reciban no menos del 50% de lo que le corresponde, y si ya va a ser menos de eso, ya mejor vayan a juicio. Claro. O sea, yo les he dicho 60, pero más o menos vamos por ahí. Bueno, va por ahí, Sí. 60, 50%. Pero ya irse a un juicio que dura muchos años, efectivamente el dinero en el tiempo pierde su valor y pasa a dar igual de que si cobro 10.000 ahora a que haya cobrado 13.000 de pronto después de 4 o 5 años. Entonces, sí es bueno también que los trabajadores abran esa oportunidad de poder dialogar y llegar a un acuerdo. Hay colegas que se han quedado en el Código de Procedimiento Civil. Lo más antiguo, lo más... Que el papel aguanta todo. O sea, tú dices esto ¿Qué nos pasó? y no atienden el artículo 194 del COGEP, nada, sino que vaya. Tuvimos un juicio, pero que lo comente, aprovechando. Y- Que el abogado dice al juez, señor juez, es que yo no le voy a hacer gastar 200 copias, no le voy a hacer certificar 200 copias si no tiene trabajo. Yo tengo un juicio de $1 millón que gané porque, o sea, es bien injusto, va a sonar feísimo lo que pasó, pero es injusto. Esta señora contrató a un abogado para pedir la reivindicación de los bienes, Ya. porque el esposo había vendido los bienes sin la firma de ella. Presenta todos los documentos en copia simple, absolutamente Ahora en COGEP, todos. Sí, Juicio civil, un juicio civil. pero ya con el COGEP. sí, Con ¿cómo? COGEP. Puta. Y yo voy a la audiencia por el demandado. Yo al demandado le había dicho, cuando me llevó la demanda, no había visto todavía las pruebas, yo le dije, chuta, tratemos de negociar porque aquí no hay forma. No tienes la firma de tu esposa para la venta de las acciones de la compañía, y esa compañía tenía departamentos, terrenos, de todo. O sea, lo más probable es que ella nos va a ganar. O sea, eso va a pasar, hermano. Bueno, para no alargarles el cuento,
él ya sabía lo que podía pasar. Pero cuando ya se acercaba el juicio, ya revisamos las pruebas, yo veo pues que todo era copia simple. Y esa fue la respuesta del abogado cuando yo impugné. Dijo, es que eran como 25 cuerpos. Estamos hablando de cerca de 2.500 hojas. Entonces él decía, no hay dinero que alcance para certificar. O sea, pero si estamos peleando 1.000.000, 2.500 a $2 y piquito la certificación. Tenían gastarte como $5.000 en certificación. Hoy aprendí lo de los cuerpos. Porque son... No. No. A ver, las ramas de ¿Sabes qué? Hoy ha sido un programa muy versátil. No. A ver, hay que no me van a echar la culpa a mí, cuidado. Sí, ¿sabes qué? Esto es un mensaje Desde hoy me retiro en TikTok. para la audiencia. ¿Sabes por qué? Porque tienes que saber escoger a tu abogado. Sí. Definitivamente. No puedes poner en manos de cualquier profesional tu caso. Porque imagínate, $1 millón. Perdió. Sí, era $1 millón en bienes. A ella le tocaba... A ver, eran $2 millones en bienes. La mitad era de él. Claro. Imagínate a alguien que no logre establecer los lineamientos mínimos para probar lo que quieres tú pedirle al juez. La prueba tiene que ir certificada, ¿no? Que si usted ve a un abogado que le dice, tráigame las copias simples que eso vamos a presentar en el juicio, salga de ¡corra! Salga de ahí, sal de ahí. Ahí no es. Amiga, sal de ahí. Dele $5, cuenta. muchas gracias. Para el taxi, tenga para el taxi abogado, baraje. Gracias, sí. Mira, se aprende cosas nuevas todos los días. Claro, es que tienes que saber escoger bien a tu abogado. No lo Inclusive, puedes regalar. uno de los casos que tú me pasaste, de cierto lugar que solo le daban palmaditas y abracitos al trabajador, ya, que no voy a mencionar, me vino y contó, y yo le digo, mire, perfecto, yo lo quiero ayudar. Más si viene Batman recomendado, yo lo quiero ayudar. ¿Qué tenemos para probar? Nada. No, pero es que a mí se me dijeron, no señor. Y le dije, y lo declaro públicamente, lo digo en las redes. Claro, si no me crees lo que estoy diciendo. Es que no pueden. Y cogí, ¿quiere ver eso? Yo tengo la costumbre, yo soy muy didáctico, me gusta mucho la enseñanza. Coge el 164, ¿qué dice? Lean. Pero es que me dijeron, claro. no. Es que hágalo y después me va a tocar la puerta a decirme que tenía razón. Ese testimonio que acaba de decir el doctor Duque es muy importante. Y esto es educativo para las personas que nos ven. ¿Por qué? Porque tú dices, como bien dices, si hay un abogado que te dice, no, tranquilo, que con eso sirve. Mentira. Todo tiene que ser en base a lo que establece la ley. Hay un refrán malo que lo diga y no me gusta, por eso aquí fue la costumbre y nuestra cercanía que se dice, un abogado gana, así pierde. Por lo menos acá... yo no perdió el cliente. Dicen, qué terrible que son. No. Y creo que fue una de las primeras acercamientos que tuvimos que yo le dije, ¿sabes qué? La verdad a mí no me gusta eso. Primero no me gusta perder porque imagínate, ahí va el que siempre pierde los casos, pero estoy forrado de billetes. Eso te desprestigia. Sí, pero la realidad no es eso. O sea, ¿Alguna vez has perdido algún caso? Sí, doloroso realmente. De hecho hice un video que tuvo más de 1 millón de reproducciones por ese juicio que perdí. Era de una empresa petrolera en época de pandemia. Yo defendía 15 personas, pero todas tenían más de 17 años trabajando en esa petrolera en Santa Elena. Ganamos en la primera instancia, ganamos en la segunda instancia y fuimos a casación y yo estaba con un café esperando nada más que nieguen el recurso de casación y ya estaba. Y declararon sin lugar. ¿Por qué hice el video? Porque me dio tanta rabia de lo que ocurrió, porque eran personas mayores y empezaron a llorar como niños en mi oficina. O sea, y en el video se ven a las personas llorando. Fue muy impactante para mí, porque eran personas, o sea, el más joven habrá tenido 60, el más joven. Y haber trabajado en una petrolera, yo que conozco algo de seguridad ocupacional, es bastante riesgoso por el tema de las enfermedades ocupacionales en producto de la misma actividad que haces. Y la empresa prefirió invertir, perdón que interrumpa, la empresa prefirió invertir en la corte que darle a sus trabajadores. Porque era muy obvio, es que era recurso de casación. Presenté la acción extraordinaria de protección, pero se presentó se solicitó error inexcusable. Ya, ok. Entonces, ¿fallaron con prevaricar? En un mes resolvieron rechazar, inadmitiendo.
ni siquiera la admitieron. Iniciaba con K, ¿quién te la admitió? No lo recuerdo, fue hace ya 5 años, pero fue un golpe duro para mí ese juicio, más allá de que económicamente a mí me representaba bastante dinero, porque eran 15 personas por todo su tiempo de servicio, o sea, ahí literal perdí plata en un segundo, así rápido, pero mi dolor más era por lo que pasó, la forma como se llevó el juicio, y un juicio ganado 2 instancias generalmente nadie lo pierde, entonces... Y sobre todo cuando ya no hay una buena... Bueno, como litigantes tenemos que revisar la propuesta que están haciendo, ¿no? Los cargos que están haciendo, porque el tema casacional no es que tú vas a iniciar tribunal, entonces tienes que ver cuál de los cargos... Y si ya vienes 2 sentencias, primera y segunda instancia, ratificando lo mismo. Ya, el punto que dice el doctor es importante, y para que la gente sepa... Porque muchas veces dicen, pero vámonos a Quito, ahí seguimos peleando. En Quito el recurso de casación es muy técnico. Entonces no todos los abogados de hecho saben recurrir de una sentencia de segunda instancia, que es para ir al recurso de casación, porque es eminentemente técnico. Por eso es la dificultad de ganarlo. O sea, las probabilidades de que hubiese perdido ya el proceso en esa instancia eran mínimas, pero sin embargo se perdió. Sucedió. Sí. Buena inversión, ¿no? Para la empresa. Ah, sí, pues no, para los trabajadores. Un golpe fuerte. Terrible. Y eso pasa, Batman. Así me doy cuenta. Bueno, yo quiero tocar otro tema. No administrativo ya, ¿no? Ni de escritorio. ¿Sabes que sonó feo eso? Sí, yo digo solucionando las cosas en un escritorio. Bueno, hay situaciones que me parecen hay situaciones que me parecen un poco injustas, pero la ley lo indica. El llamado periodo de prueba. Tú en estos 90 días, un contrato indefinido de trabajo, tienes estos 90 días de prueba. Y cualquier cosa puede pasar ahí. E inclusive, hablando ya por un lado más humano, si una mujer queda embarazada en ese periodo. Ya me ha tocado en un lado defender a la parte empresarial y no hay garantía. Y simplemente estabas en prueba, lo siento, no se te desvinculó por tu embarazo, simplemente no pasaste el periodo de prueba. Entonces, ¿tú crees que realmente sí se aplica ese tema aquí en Ecuador? ¿Te garantiza, no te garantiza? ¿Crees que hay que cambiarlo o hay que hacer algo? Yo creo que sí se utiliza mucho esa figura. Y también tenemos que darle herramientas al empresario, porque así como hay empresarios de todo, también hay trabajadores de todo. Entonces, de alguna manera, en algo debemos darle alguna herramienta al empresario para que pueda ver si realmente ese trabajador está apto o no. Porque la otra sería, ¿cuál es el problema de si deja de existir el periodo de prueba? Es que fuera periodo de prueba, pero él no está apto. Ineptitud manifiesta el trabajador visto bueno. Entonces, en vez de causarle el daño del visto bueno, tengo los 90 días de prueba para poder decirle gracias. Si le saco el visto bueno, porque él no está apto para su trabajo, le perjudico su hoja de vida y no lo vuelven a contratar. Al menos las empresas grandes o las multinacionales. Las que investigan, pues no porque... Sí, las empresas nacionales grandes, medianas y las multinacionales sí investigan, sí mandan a preguntar. Y es tan fácil como mandar a preguntar a alguien, a un empleado, vaya, pregúnteme si hay visto bueno de este trabajador. Porque eso no es que está en un sistema público, sino que uno va al Ministerio del Trabajo y en el sistema del Ministerio del Trabajo sí le aparece. Y así es como investigan las empresas. Eso es otro dato importante que a veces las personas no saben. Que las personas dicen, ¿cómo hago para que ya no sepan que yo tengo un visto bueno? Lo único, y aquí el hombre es experto en el tema, que sería un habeas data para hacer que lo saquen del sistema y no aparezca cuando la empresa vaya a investigar. Entonces, si tú eres un trabajador que perdió un visto bueno y usted está buscando otro empleo y ya nadie le da empleo porque lo han sacado con visto bueno, mi recomendación es que busque abogados como el doctor, que son expertos en temas penales y constitucionales, para que les ayuden a hacer un habeas data, para que limpien del sistema su nombre y no se vea perjudicado, porque hay mucha discriminación para las personas que han terminado sus empleos anteriores con visto bueno. Y bueno, y para que no nos critiquen tanto las empresas, también quiero decir algo a favor, porque recuerden que estamos aquí para ver derechos.
Y realmente el Código de Trabajo no fue hecho para la empresa, fue hecho para defender al trabajador. Hay algo que a mí yo no estoy de acuerdo con el visto bueno. Por obvio motivo, por ejemplo, en la época de la pandemia, posterior, hubo muchos negocios que les fue mal y acumularon deudas. Para poder sacar un visto bueno, que te pidan que no tengas deuda con el Seguro Social, que sabemos que la retención de aportes es ilegal, sí, pero si se demuestra que efectivamente no es porque me quise coger el dinero, el negocio va mal, etcétera, etcétera, y tengo un trabajador que está abusando de ese comportamiento, ¿tú crees que sí sería importantísimo que cambien eso? Bueno, la gente lamentablemente no votó por mí, pero yo estuve candidato a la Asamblea. Por la 1 creo que era. En la lista 1. Sí, así sí, porque el gobierno no me dio chance de correr tampoco. Porque yo no tengo manera política. Yo no soy político. Entonces, yo sí es abogado. Qué interesante, ¿eh? Entonces, no como otro abogado. No como otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo tenía dentro de mis propuestas la eliminación del visto bueno, pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Ese mecanismo de terminar un contrato de trabajo que tanto daño hace a este país, llamado visto bueno, no le conviene ni al empleador ni al trabajador. No le conviene al empleador porque el empleador tiene que contratar un abogado para hacer el visto bueno. Desde ahí no dañes negocio. Desde ahí tiene que sacar billetes. Ahora, tiene que consignar una remuneración para que pueda seguir el trámite de visto bueno, si quiere hacer un visto bueno con consignación, porque hay visto bueno con consignación y sin consignación. ¿Cuál es el problema? Es que el empresario generalmente consigna porque ya no lo quiere ver más al trabajador. Pero si el trabajador gana el visto bueno, lo va a tener que reintegrar y el trabajador es el que cobra ese billete. Tiene que pagar el abogado, tiene que pagar la consignación. Ahora hay apelación, se demora un mes, tal vez mes y medio, una resolución de visto bueno. Se demora mucho tiempo. Al trabajador lo mismo, tiene que contratar un abogado, tiene que defenderse, tiene que apelar y tiene que seguir todo un proceso. Se puede. Y por último, el visto bueno no sirve nada más como un mero informe, porque puede ir ante un juez de trabajo y tanto el empleador como el trabajador pueden impugnar el visto bueno. Dígame, ¿para qué sirve el visto bueno? No sirve para nada y es el único país en el mundo que tiene esta forma de terminación de contrato. No existe el visto bueno en ninguna parte del mundo, solamente en el Ecuador. Por eso es que para el empresario y para el trabajador es necesario que se elimine el visto bueno. Y si hay algún asambleísta que esté escuchando, propóngalo como una reforma de ley. Acabe con el visto bueno que le hace daño al empresario y al trabajador. Y es discriminatorio totalmente, porque un trabajador que lo saca con visto bueno, luego se le hace dificilísimo encontrar empleo. Le dañan la vida laboral de una persona. Pero, ya dirán, ¿y cómo lo saco? Si es alguien que se merece salir, que le di una bodega, me la tiene escuadrada, hay productos que se han perdido, etcétera. Le pido al juez directamente me autorice la terminación del contrato. Por eso es una reforma del ley. Es que al final llegas donde él. Porque al final termino donde el juez. ¿Para qué voy a ir al visto bueno al ministerio? Si al final la ley prevé que tengo que ir al juez para impugnar el visto bueno. Ya, no pasa nada. Entonces al final voy a terminar donde el juez. Entonces ya hagamos mejores las cosas. Evitas ese paso. Y ya. Y le quitamos esa carga también al ministerio que hoy por hoy creó una figura ilegal de la apelación del visto bueno. Que eso más es. Ya. Rafil. De eso se trata ahora esa apelación. ¿Sabes qué? Me parece. Yo ojalá no me dan tonterías en mis vistos buenos por haberles hecho la plena de frente. Increíble me parece lo que hace el ministerio, que ni siquiera puede aprobar reglamentos, ¿no? Hay empresas pugnando. Envían a Quito. Envían a Quito revisión. Sí, o sea, son cosas ilógicas. No están capacitados. Oye, yo estoy hablando mal. No están capacitados para hacer un control eficaz de todos los reglamentos que ingresan y aprobarlos. Oye, el desarrollo, escúchame, la sociedad ecuatoriana necesita de los empresarios. Si no, ¿cómo generas trabajo? ¿Cómo pretendes que haya desarrollo económico si solo atacas a un grupo? Y te comento algo, no solo eso. Realmente ellos no toman una decisión y ponen reglas claras. Ahora con el tema de que hubo el protocolo de violencia, que se alborotó eso, yo me amanecí varios días elaborando varios protocolos porque que me llamaban y bueno, el trabajo. De seguridad. Sí, seguridad protocolo de prevención. De prevención, violencia, erradicación, violencia. Sí, entonces,
eso me llegó como un... ¿Qué pasa? Que cuando termina el día a tope, ese día aquí con mi productora favorita, me ayudó ella revisaba, yo cambiaba, yo hacía, nos ayudábamos aquí, con otra persona estábamos ayudando, etcétera, etcétera, etcétera. Y al día siguiente saca una resolución, no, es que comprendieron mal, no son para todos ustedes, o sea, los chiquitos, no, es para tantos trabajadores, es para tal cosa, etcétera. Entonces, no están regulando bien la materia. ¿Ya? No hay control. Yo creo que lo que se ha perdido mucho es el control. En el tiempo que se demoran los procesos, creo que tiene que ver mucho con el control. En la época de Correa, no sé por qué hace un rato ¿En la época de quién? no le gustó. En la época Ya lo digo. Correa. Es que vale la pena recalcar que nosotros iniciamos este programa, este proyecto, tratando de hacerlo más imparcial posible, lo más apolítico posible. Yo pero soy... es inevitable. yo no soy es político. inevitable Yo no soy destacar la época dorada. Cuando el Yo país. soy novoísta. No, para nada. Creo que es que sí tengo que hablar. Claro. Porque, a ver, yo acostumbro mucho cuando hablo de ejemplos, de viajar en el tiempo y trasladar a las personas con las que estoy hablando. Como Rafael Cuesta, trabajar en el tiempo. Entonces, para que se identifiquen a qué época yo me estoy refiriendo. Entonces, había mucho control en esa época para los jueces. Los famosos coordinadores de audiencia, hoy en día, sufren lo que es llamar a un juez a decirle, oiga, ¿qué pasó, doctor? ¿Por qué no ha fijado tal fecha de audiencia? Ya pasó 2 meses y no ha fijado la fecha de audiencia, doctor, ha pasado 3 meses y no ha calificado una demanda, porque no les hacen caso. Antes, en la época que ya les dije, había sanciones. El coordinador dice, un correo al Consejo de la Judicatura. A control disciplinario. Correo. Había un seguimiento. Entonces, había un orden y eso permitía que la celeridad en los procesos realmente se dé. ¿Verdad? Soluciones para que no ocurra esto. Control. Lo que está pasando actualmente. ¿Qué le recomiendas al empresario? Doctor, usted que Lo primero, desde el otro lado. Tener un buen abogado, especialista en el área de lo que necesite. Si tiene problemas ambientales, un especialista en derecho ambiental. Si tiene problemas laborales, un especialista en derecho laboral. Si tiene problemas de tránsito, porque es una empresa de camiones, un abogado que maneje penal tránsito. O sea, necesita siempre buscar un especialista. Si a usted le duele la barriga, voy a buscar al cardiólogo. O sea, no tiene lógica. Y a veces la gente no se acostumbra de que en el derecho, así como en la de medicina, también hay especialidades. Los abogados no somos todólogos. Puede ser que el staff del estudio jurídico tenga diferentes ramas del derecho, porque hay abogados especialistas en cada rama, pero no significa que los accionistas mayoritarios del estudio jurídico manejen todas las áreas. Entonces, hay personas que dicen, no sé si les ha pasado a ustedes dos, pero que dicen, vienen por usted y dice, necesito que me ayude un tema laboral. Entonces, usted le dice, no, es que aquí el doctor es el que maneja el área laboral. Dice, pues si yo vine por usted. Verdad. Entonces, ¿cómo va a...? Eso no puede ser. O sea, si usted va a buscar al cardiólogo, el cardiólogo de pronto no es el cirujano, usted le va a decir, no, yo no quiero con el cirujano. Usted mismo ábrame el corazón. ¿Por qué no dicen lo mismo en medicina? Entonces, hay que culturizar a la gente, que la gente aprenda que existen especialidades del derecho, y cuando buscamos especialistas, la posibilidad de que nos vaya bien son muchas más amplias. ¿Respetar los derechos laborales genera algún tipo de confianza empresarial? O sea, de ver que esa empresa es una empresa que respeta derechos laborales, genera confianza en esa empresa. En Europa hay un país que se me fue el nombre, que trabaja mucho con la economía de la felicidad. Diferentes tipos de economía. No entiendo por qué todo es aquí. ¿Sabes qué? Cuando llegó el doctor Luque, dijo que por este pañuelo, ¿qué? ¿ADN? No. Florindo. ¿Florindo qué? ¿Sabes por qué me lo saqué? ¿Y se sacó el dedo? Sí. No, yo no lo quería decir. Te voy a explicar por qué me lo saqué. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando iniciamos? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque me saqué el pañuelo. Ya, ok. Cuando hice esta maestría que les dije cuando iniciamos, me enseñaron que estos son distractores de una cámara. Entonces, si ustedes ven, cuando yo hago videos, encontrarán 1 de cada 100 videos, tal vez que tenga un pañuelo. Tal vez porque me olvidé y no me di cuenta.
Ok. por grabar rápido. Pero yo no uso pañuelo, porque Yo no uso incluso pañuelo, la corbata también es un distractor. Interesante. Entonces, ¿no? cuando tú estás hablando ante la cámara, te tienes que sacar el pañuelo porque son agentes distractores. Mira, ¿quién nos venía a enseñar? Y mira, Economía de la felicidad. hay una historia de la mujer de Obama, que va la mujer de Obama. Obama estaba pasando por un problema, una crisis política en Estados Unidos, y la mujer, ustedes tienen que recordar, ella utilizó algo, creo que fue el peinado de ella, en una intervención internacional de ella. Oh, sí, Ajá, verdad. y Sí, que la gente- todos hablaban de eso. Y que la gente habló solamente del peinado de la mujer. Entonces, ya, esos son tips que te enseñan en comunicación. En este caso se utilizó la distracción con toda la intención. Correcto, buscaron esa distracción de manera intencional. Lo que hace actualmente un gobierno ahí. Bueno, hablando del tema de la economía de la felicidad, ¿verdad? ya, cuando tú le pagas a un trabajador todos sus derechos, ese trabajador está feliz. Ese trabajador dice, me paga, no me incumple, me trata bien, me capacita, busca que yo crezca. Y aquí tengo una experiencia personal. Mi secretaria de toda la vida, trabajó 14 años conmigo, me renunció hace 4 o 5 meses atrás y me dijo, yo vuelvo cuando sea abogada. Ah, interesante. Y quiero que sepan que yo le dije a ella, ¿y por qué ella tomó la decisión? Porque hace 2 años ella llevaba como 10 años de haberse salido de Derecho y no quería estudiar. Y yo le dije, la mamá de ella fue la niñera, fue mi niñera. La mamá de mi secretaria fue mi niñera. Y le dije, mira, tu mamá fue mi niñera, tú ahora eres mi secretaria. ¿Qué esperas? ¿Que tu hijo sea empleado de mi hijo? Va a sonar duro. Wow. Bien, Suena duro, bien, ¿no? bien. Suena duro, Claro. así le dije. Durísimo. Se puso a llorar. Y dije, yo te quiero ver abogada. Y la ayudamos, hay un grupo de estudiantes de la Universidad de Guayaquil, me ayudaron con el rector, porque ella había perdido una materia 3 veces, por eso es que ya no podía estudiar. Bueno, hicieron una ayuda humanitaria, hicieron una resolución de consejo universitario y le aceptaron que vuelva a estudiar Derecho. Y ya tiene 2 años desde que volvió y le falta 1 año para ser abogada. Belleza. Mira, estas cosas nadie sabe, ¿no? O sea, todo el mundo critica a Paco. ¿A quién? A Paco Morán. No, él le dio la Claro, oportunidad. imagina, todo el mundo, o sea, hasta yo. Él le dio la oportunidad para que... Saludos a Paco, por cierto. Ganó las elecciones. Claro, Sí, no le- ganó. Ganó las elecciones. sí, Bueno, entonces pero son casos de la La vida, economía de la felicidad, de la ¿verdad? vida real que te hacen. Esa mujer cuando vuelva al estudio jurídico ya va a ser como abogada, ya no va a trabajar bajo relación de dependencia, sino que va a ser mi socia. Asociada. Va a ser una asociada. Entonces, si esa mujer vuelve, que yo sé que va a volver, a mi oficina, Marianela se llama, ella va a ser una mujer feliz y seguramente le va a ir bien en su carrera. Y así con tus empleados, si tú le pagas todo y los tratas bien y haces que los capacitas, etcétera, ellos están felices Muy y bien. te van a rendir. Pero un trabajador que no le pagas, que no les da sus décimos, que te atrasas en los pagos, que le pagas cuando quieres, le dices no tienes plata pero te vas de viaje con tu familia y ellos lo saben, porque la burrada de la gente es que se va de viaje con su familia, sube a la red y le dice al empleado no tengo plata. Terrible, Así. ¿ah? Yo, bueno, aparte de lo que decías que es muy bueno tener un abogado especialista que se encargue del área, yo siempre he dicho a las empresas cuando me toca dar alguna información, revisión, algún tema administrativo. Ya. ¿Le gustó? Sí, bastante. ¿eh? Yo siempre les digo, más barato sale cumplir la ley que no cumplirla. Sí, sí, totalmente. Porque te comento, inclusive yo una vez estuve en un caso donde un abogado que tenía su estudio jurídico, él acostumbraba a pagar tarde sus aportes y su secretaria tuvo un problema oncológico y terminó falleciendo. Por el pago tardío de aportes, la responsabilidad patronal del Seguro Social le obligó, se le embargaron. Indemnizar. No es eso. La multa que le cobró el IES por todos los tratamientos que ella se hizo, que fue en Solca, y luego se tuvo que jubilar, pagos atrasados. Entonces, la responsabilidad patronal, la multa que le cobró el Seguro Social, prácticamente el mismo costo de la oficina. Él tuvo que rematar eso Wow. y se fue a atender a su casa. Sí. Y se acabó el negocio. Más barato es evitar el problema que resolverlo. Y se atrasaba y era que no, es que yo como para el IES, que no, que sí, que no. ¿Y qué le dirías al trabajador? ¿Qué le diría al trabajador? Sí, ¿qué le dirías? Hay trabajadores y trabajadores, entonces, ¿qué le dirías al trabajador? Bueno, yo sobre todo le quiero decir a los trabajadores jóvenes, más para los jóvenes.
Ya los mayorcitos, cambiarles el chip es difícil, pero sí quisiera pedirles que se establezcan un tiempo de trabajo bajo relación de dependencia. No inicien sus labores pensando que toda la vida van a ser empleados. Estudien, capacítense. La educación les va a permitir a ustedes ser su propio jefe más adelante. Si ustedes no estudian y se emocionan porque están ganando un sueldo y ese sueldo hoy les permite pagar todo lo que ustedes quieren, más adelante la vida va a encarecer por la esposa, por los hijos, las enfermedades de los padres, y ustedes ya no van a poder ayudarlos porque el sueldo no va a alcanzar. Si al inicio estás trabajando bajo relación de dependencia, hazlo porque eso te va a ayudar, pero al mismo tiempo estudia, capacítate, de tal manera que cuando seas profesional puedas ser tu propio jefe y tú puedas crear fuentes de empleo. Ese es mi consejo para los jóvenes. Sabias, muy pero muy sabias palabras, y como siempre digo, el tiempo se nos pasa volando. Volando, Volando. sobre todo en el escritorio, ¿ah? Lenín, Ayangue, ¿qué opinas de Ayangue? Siempre te veo por allá, comenta. Se saltó el escritorio. ¿Qué pasó? Acá llegó la parte administrativa. ¿Qué Con opinas la de taca Ayangue? brasilera, con la taca brasilera. No. ¿Qué Yo soy opinas de Ayangue? ayanguero. Para mí es precioso. Uno de los mejores Ayangue, la verdad que lugares. es mi balneario favorito. Voy constantemente ahí. El pescado cuesta $6, el filete, y le dan donde Martina. Cuando vayan a Ayangue, tienen que ir donde Martina. Sí, Es sí. una señora que yo conozco de los 18 años. A los 18 años yo ya empecé a viajar solo a la playa. Yo era montañero, vivía en Vallenita y montaña. No, nunca fumé. No, acá no digo nada. Nadie dijo nada. No sé No por qué. aclares con pureza. No aclares con pureza. No aclares con pureza. Bueno, iba a montaña y iba a Vallenita. Ya. Pero en el intermedio de montaña y de Vallenita es Ayangue. Y ahí hacíamos la parada a comer, donde esta señora Martina. Debe tener la señora unos 70 años, pero está igualita. Entonces, ella me conoce desde hace 26 años que llevo comiendo en su restaurante. Cuesta $6, en verdad, y les dan 2 filetes de Pasará la ubicación de para ir. corte. Claro, sí. Ustedes van a Ayangue al fondo, al pueblo, llegan a la arena. ¿Dónde es Martina? Ella es de ahí. Entonces, ella forma parte de Hay la que ir a- de la hay que ir a- comuna. hay que ir a grabar donde la coctelería de Armando. No sé si lo ubicas, Armando, en la playa. No, la plena yo llevo mi hielera. Yo conozco la de Ernesto. No voy a preguntar. A lo legal tendría Primo que de- grabar en primo de Fabio. Ayangue. A lo legal va a grabar en algún momento en Ayangue, pues, y ahí creo que. Para la temporada playera que se viene ahora, Tendremos que vamos a volver empezar a invitar ¿Sabes qué? a hacer en vivos allá. Yo tengo un sector donde está mi casa que tiene un mirador súper chévere. Y en algún momento estuve pensando que un en vivo ahí quedaría perro. Ya está la invitación. Gracias, Lenín. Nos vamos, Invitación. nos vamos. Son Lo testigos, tiramos, la lo tiramos invitación. al mar a Batman con- Y de ahí para recordar viejos tiempos a montaña. Lindo. Pero- ¿Sabes qué? Yo pero nunca me tenemos- sigo a ¿Tienes un- un escritorio? Yo voy. ¿Allá? Oh, ¡Ey! ya me estoy sintiendo intimidado. Producción. Ayúdame. Producción. Te contaba que llevamos. Ya, producción dice que cortemos ya porque esta vaina está descontrolada. Y es mi esposa la de producción. Escuchen, dice que. Lo voy a perder, dice, lo voy a te perder. contaba- Ya, la mujer ya le hizo ya. Mucha Ya. mariconada, por eso. Ya pasó el tiempo, pero no, sí, te he visto varias veces en Ayangue, uno de los mejores me lugares encanta. turísticos del Ecuador. Así Yo voy que- hasta las fiestas, voy siempre. Excelente. Pero bueno, Los como invito. dijo Dos minutas, como dijo Dos minutas. vamos a Ayangue. A lo legal, no, pero es que Gajo de- A lo legal se va a Ayangue. a lo legal tendrá que ir a grabar en En Ayangue. el mirador que dijo aquí el doctor Duque. Bueno, Comido Corvila. O Mira guanchiche. quién viene. Pero bueno, sí, efectivamente el tiempo Sí, es tan, el tiempo se es tan va. corto y se fue volando una entrevista, bueno, más que entrevista, un programa bastante entretenido porque esto es, como tú ves, no hay mucho formalismo y la idea es que aquí te diviertas. Para que la gente no diga que los abogados somos aburridos. No, para nada. Y además, mira, he escuchado dos grandes consejos. Dale esa alegría a tu empleado, esa alegría de pagarle su sueldo, sus aportes y todo. Y el trabajador también, pues, se llevó, el trabajador joven, que no centre sus esperanzas solo en ese trabajo, Sí. sino que busque la educación como fuente de crecimiento. Así es. ¿Algunas palabras? Yo quedé exhorto, anonadado, quedé bastante
bien servido. Gracias de lo por que he invitar. aprendido. Gracias. De lo que he aprendido hoy. No, sí, en serio, increíble. ¿Tienen unas palabras de despedida para concluir? Nada, gracias, que Dios bendiga este programa, que sigan creciendo, que la gente lo siga en las redes, vean los videos, uno aprende siempre, cada día, así que un compromiso de volver cuando me vuelvan a invitar. Así será. ¿En Allanque será? En Allanque. A lo legal va a ir a Allanque. Así es. En hilo, todos en hilo. No, nada de hilo. no. Aprovechando que estoy viendo el gym. Bueno, agradecerles a todos, muchas gracias por vernos en este momento, este tiempo de conocimiento, y que todo quede claro siempre para ustedes, que esa es la finalidad de este programa. Nos veremos en el próximo episodio. Chao. Bye. Chao.